un actor llamado Richard Gere dice que realizó un experimento en las calles del Times Square en Nueva York. Y él se disfrazó de un hombre sin hogar. Se colocó una barba, ¿sí? Una ropa rota, parecía un habitante de calle. Su aspecto no era nada agradable. Y dice que caminó sucio con esa ropa harapienta por las calles pidiendo comida. Y lo hizo durante varias horas, cuenta el relato. Dice que miles de personas pasaron frente a él. Algunas personas lo ignoraron. Otras personas lo miraron con asco. Y a otros le llegaron a gritar que se moviera de donde estaba. Nadie se detuvo. Se dice que al final del experimento que realizó Richard, él dijo lo siguiente: sentí lo que se siente cuando no existes para nadie. La indiferencia duele más que el rechazo. El tema en esta noche lo he titulado El Dios que busca a los rotos. Y saben, muchos de nosotros, aunque estamos bien vestidos, bien peinados, que a lo mejor incluso también olemos bien ricos, cargamos con un gadareno dentro de nosotros, un gadareno interior. Cargamos con un pasado, vivimos con un pasado oscuro, con una herida no sanada, con una historia que a lo mejor nadie conoce. Pero hoy veremos a un Cristo en una historia que cruza una tormenta para poder rescatar a una sola alma herida y abandonada. Yo no sé si ustedes se imaginan algo de esta manera, pero quiero que nos adentremos en la historia en esta noche y podamos abrir, si trajeron sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos y viajemos en los tiempos bíblicos y encontremos allí a un hombre bastante decaído, bastante en una situación quizás no la mejor. Este hombre no es autor, no es un actor como tal, es un hombre real. Y esta historia se está registrada en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Era un ser humano destruido por el enemigo. Y lo conocemos como el endemoniado gadareno. Antes de entrar allí, ustedes pueden observar quizás allí dónde está Gadara, ¿sí? Allí está Gadara. Y ustedes ven quizás a una cierta distancia dónde está Capernaum, ¿cierto? La alcanzan a ver allí. La historia dice, hay unos versículos más atrás, es una historia fascinante, que tiene un subtítulo que dice que Jesús sana que Jesús calma la tempestad. Sí, calma la tempestad. Se dice que Gadara es una de las 10 ciudades de la Decápolis que está al este del mar de Galilea. Se dice que era una región gentil, o sea, no judía, y era poblada mayormente por personas griegas y romanos. Se dice incluso que este sitio exacto es debatido, pero probablemente se refiere a un lugar cerca del actual Cursi. Y dice que también la distancia, como lo pueden observar allí, de Capernaum, desde Capernaum hasta allá, Gadara, era entre 10
y 13 kilómetros en línea recta, cruzando el mar, pero por agua incluso, con clima inestable, en una travesía peligrosa poder llegar allá. La historia nos cuenta que Jesús cruza el mar, que Jesús enfrenta una tormenta y al llegar él tuvo que volver todo un viaje solo por un hombre. Solo por un hombre. Ahora, ¿qué clase de Dios viaja tanto solo por ir a salvar una persona? Ese Dios, el Dios que busca los rotos. Y saben, quiero que entremos allí en el versículo 1. Y si hay alguien que me puede ayudar a leerlo, ahí en San Marcos capítulo 5, el versículo 1, ¿qué nos dice? San Marcos 5:1, alguien que quiera ayudarme a leerlo en esta noche. ¿Qué dice? Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Verso 2, hermana, ahí otra vez. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Entonces miremos algo. Dice el verso 3, que habitaba ¿en dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. ¿Dónde vivía el hombre? En los sepulcros. Yo no me imagino vivir en un cementerio. Y no es que le tenga miedo a los muertos, pero no me imagino, o sea, vivir en un cementerio, ¿sí? En un sepulcro. Entonces dice que vivía en un sepulcro. ¿Qué otras características dice que era? Que era un ¿qué? Un endemoniado, ¿cierto? Aparte de eso, era encadenado, pero él rompía las cadenas. Era autoagresivo, era rechazado, desnudo, gritando de noche y de día. Pero un día Jesús llegó a su orilla. ¿Saben? El versículo dice que cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Vino enseguida y se encuentra con este hombre, el endemoniado gadareno. Y saben, la realidad contemporánea hoy es que hoy no vemos muchos endemoniados como quizás el gadareno, pero nosotros vemos quizás a personas con mentes oprimidas, que están heridas, que están rotas. Y saben, hay una estadística impactante. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. Vea, todos los que estamos aquí, sin duda alguna, tenemos un tipo de trastorno. Tenemos un tipo de trastorno. Otra de las estadísticas aquí es que en América Latina los casos de ansiedad, depresión, adicciones, autolesiones, dice que llegaron a aumentar entre los jóvenes un 35% en los últimos 10 años. Y un estudio, por lo menos, que se hizo en Colombia, se dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. La segunda causa de muerte. La gente se está suicidando. No aguantan la presión, la ansiedad, no aguantan. Y la mayoría no acude a Jesús. Acuden al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a los amigos incorrectos, o se aíslan
y se apagan. ¿Saben la conducta del gadareno hoy? Si quizás fuera ante el psicólogo, esa conducta sería diagnosticada como trastorno psicótico grave, como desorden de identidad y como una conducta autodestructiva crónica. Pero la Biblia revela la raíz espiritual detrás de esta destrucción de él. El versículo 4 dice, muchas veces había sido atado ¿con qué? Con grillos y cadenas. Muchas veces. Pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. ¿Y qué pasaba? Nadie, dice la historia, lo podía dominar. Nadie. Yo no sé si usted ha estado o ha visto un endemoniado alguna vez. Pero es lo peor. El ambiente es tenso y la fuerza y sorprendente que tiene una persona endemoniada es indescriptible. Dice que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, y aparte de eso las desmenuzaba. Intentaron controlarlo, pero no sanarlo. Yo no sé si esto te suena familiar. Intentaron controlarlo, pero no sanarlo. Y hoy intentamos quizás controlar al esposo alcohólico con amenazas, o dejas de tomar o te dejo. A la hija rebelde con castigos. Al joven adicto con regaños. Intentamos controlar. Pero sin Jesús, hermanos, nadie es verdaderamente libre, nadie. La señora White, en Ministerio de la Curación, en la página 71, dice, Satanás está continuamente trabajando para tomar posesión del cuerpo, de la mente y del alma. Satanás intenta tomar posesión en cada momento de la mente, del cuerpo y del alma. Pero la historia nos sigue diciendo allí en el versículo 5 y 6, y dice, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Saben? Ese fue el momento de la liberación de este hombre. Jesús primero no le tuvo miedo. Jesús no lo ignoró. Y Jesús sana el alma primero de este hombre. Lo sana. Porque la historia dice que el endemoniado corre hacia Jesús y se arrodilla. Y eso muestra que aún en la peor opresión hay esperanza. Jesús no lo evade. Jesús no lo critica. Jesús no lo cuestiona. Jesús le habla. Y él le hace una pregunta. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice el versículo 9, Jesús le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Cómo te llamas? Miren, esto es importantísimo aquí, una pregunta de identidad. ¿Cómo te llamas? ¿Saben? Vea, qué cosa que el enemigo, una de las cosas que el enemigo quiere es robarte la identidad. Porque el demonio, el diablo, incluso le había robado su nombre, le había robado su historia,
le había robado, su dignidad se la había robado. La señora White, allí en el mismo libro, El Ministerio de la Curación, en la página 21, dice: la compasión de Cristo no conocía límites. Él veía en cada alma, por degradada que estuviera, un ser por quien Él debía morir. Así que la historia dice, allí más adelante, el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y Él le responde. ¿Qué le respondió? Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 10, y Él le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Y allí estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y dice entonces, Jesús de inmediato le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Más o menos era alrededor de 3000 a 6000 demonios que tenía la vida de este hombre. Usted puede llegarse a imaginar en una sola persona tanta cantidad de demonios, de 3000 a 6000 demonios, una legión que lo poseía él. ¿Quién puede contra eso? Solo Cristo Jesús. Pero ¿saben? Los demonios ruegan que entrar en los cerdos. Según el versículo 13, dice que era aproximadamente 2000 cerdos. 2000 cerdos. Y los cerdos en este lugar representaban lo que era la economía local. Y Jesús les cuesta dinero a esta gente. Yo les dije, el lugar no habían judíos, eran griegos, eran romanos. Y dice la historia que cuando Jesús da el permiso, el versículo 14, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Y llegaron a Jesús y vieron a aquel que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido, ¿y en qué? Y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Tuvieron miedo. Ahora, ¿cómo puede alguien preferir cerdos antes que la salvación? ¿Por qué lo digo? Porque el texto, la historia sigue diciendo, en el versículo 15, llegaron a Jesús y al que vieron había estado allí atormentado, el que estaba atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sabes, Jesús? Mira, está bien, nos da miedo de lo que acaba de suceder, pero es mejor que te vayas. No te queremos aquí. Nos estás produciendo es pérdida. Mira lo que acaba de pasar. Es mejor que te vayas. ¿Cómo puede alguien preferir cerdos antes que la salvación? Y saben, hermanos, eso pasa con la religión, cuando la religión se vuelve más cómoda que compasiva. La historia dice que vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Vea qué transformación. Una persona, cuando en realidad tiene un encuentro personal con Jesús, cuando empieza a leer la Biblia, no puede ser la misma. Algo va a empezar a cambiar en esa persona.
porque va a tener ese encuentro personal con Jesús, lo va a tener. Se va a encontrar en realidad con Dios. Y uno en esa relación con el Señor Jesús, cuando está uno conectadito con Dios, es imposible poder no demostrar lo que las otras personas puedan llegar a percibirlo. No necesito quizás pararme a predicar, no necesito quizás salir a dar un estudio bíblico, porque con mi manera de ser estoy testificando que cuando la gente me ve dice, oye, en esa persona hay algo diferente. Este hombre se encuentra con Jesús y hay una transformación única en este hombre, inmediata. Sentado, bien vestido y en su juicio cabal, dice allí. De los sepulcros, ahora el servicio. De la locura, ahora a la cordura. De la desnudez, ahora vuelve la dignidad de este hombre. 3 cosas que el diablo le había robado, 3 cosas cuando él se encuentra con Jesús, Jesús se las devuelve. Y saben, es aquí cuando uno se encuentra con Jesús, la sanidad de Cristo es integral. Él sana la mente, Él restaura lo que es la dignidad y Él renueva lo que es la identidad. Según en psicología y espiritualidad coinciden que la restauración verdadera llega a comenzar cuando alguien se siente escuchado. Cuando alguien se siente escuchado, cuando alguien se siente amado y cuando alguien se siente valorado. Vea, hermano, usted no necesita ni ser pastor, ni ser psicólogo, ni ser terapeuta, pero si hay alguien que tenga un problema, escúchelo. Escúchelo. Que usted pueda brindarle amor a esa persona que está sufriendo por algo. Que esa persona pueda sentirse amada, escuchada, valorada. Eso tiene un precio grandísimo ante una persona que quizás está pasando por una dificultad difícil. Y saben, eso Jesús lo hizo todo en un instante. La historia sigue diciendo allí más adelante que en el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él y todas las maravillas. ¿Saben? El hombre le ruega a Jesús que quiere irse con él. Pero el Señor Jesús le dice, mira, no, necesito que vuelvas a tu casa. Ve y cuenta lo que ha pasado, o sea, testifica lo que pasó contigo. Jesús confía su mensaje no en un fariseo, no en un apóstol, no en un discípulo, sino en un recién sanado. Y saben, la neurociencia muestra que contar tu historia de superación ayuda a consolidar tu recuperación emocional y dice que da sentido a lo que pasaste, a lo que sufriste como tal. Y el testimonio no solo evangeliza, sino que también sana. La señora Guay, ahí mismo en el libro de Ministerio de Curación, en la página 149, dice ella, el testimonio de uno que ha sido redimido por la gracia es más poderoso que el más grande discurso teológico. Cuando usted da testimonio de algo que vivió con Jesús, es más grande que un discurso teológico, más grande que una predicación. El que no podía hablar coherentemente, ahora predica. El que vivía en los cementerios, ahora vive en la gracia del Señor. Jesús no solo lo liberó, sino que ahora lo hizo un misionero.
¿Saben? Hay unos estudios en América Latina que muestran que más del 60% de las personas con trastornos mentales nunca llegaron a recibir ayuda profesional. El 80% de los suicidios muestran señales claras antes de actuar, pero nadie las ve. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vivimos como los gadarenos. Evitamos al que grita, esquivamos al que sufre, ignoramos a la persona que está rota o a la persona que se rompe, la ignoramos. ¿Saben? Hay personas, quizás en nuestra iglesia, que parecen cuerdas. A veces uno puede llegar a ver esas personas que en grupo son los que hacen más chistes, pero son personas, no siempre, pero en una posibilidad grande de que esas personas que son muy chistosas, que hacen chistes, son personas que sufren de depresión y se esconden detrás de eso. Son personas, como lo dije, que están ahí, que no las vemos, ¿sí? No las vemos. Hay familias que han intentado todo menos a Cristo. Hay jóvenes destruidos por la culpa, por la ansiedad, por la pornografía, por los vicios, que necesitan saber que Jesús aún puede llegar a la orilla de ellos también, al igual que este hombre.